Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahí se me vuelve a apagar, así que cuando quiere prende, ahí prendió. Les digo nomás que estoy presente aunque se apague la cámara y los escucho. ¿M? Ahora vamos a tomar unos minutos para hacer una especie de repaso general en vistas al programa y al itinerario que están haciendo de nuestra materia, antropología teológica, sobre todo para ver cómo está funcionando la cuestión del trabajo asincrónico. Yo les había dado como tarea en la primera clase que tuvimos que hicieran una lectura y elaboraran un pequeño glosario con aquellas categorías, palabras, nociones que les resultaran más significativas. ¿M? En esa línea vamos a comenzar entonces porque cada uno elija en orden de prioridad, de impacto, de enriquecimiento para la propia formación cristiana, una o dos palabras de las que hayan hecho en ese trabajo asincrónico del glosario y las pueda compartir con los demás, brevemente, ¿no? En base a eso vamos a conectar con la temática de hoy que tiene que ver con la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. ¿M? Así que tienen seguramente su trabajo ahí a mano, han accedido a él. Les pediría que cada uno seleccione una o dos nociones de ese glosario y las comparta con los demás, porque eso nos va a permitir también ponernos en clima de ver cómo estamos, en la comprensión. No sé quién quiere empezar. Si nadie se ofrece, yo designo, ¿eh? Así que no vamos a demorar mucho en esto. ¿Quién tiene su glosario abierto y quiere empezar? Adelante. Bueno, Muy bien, Gustavo, adelante. eh, dos palabras me parece importantes. Es uno lo que es la significación, ¿no es cierto? Que es a través de hacer saber al otro lo que creemos probable o posible, digamos, transmitir nuestra, en este caso sería transmitir un poco nuestros conocimientos de la fe para poder, digamos, hacerle interpretar al otro y a su vez también interpretar del otro lo Ujú. que nos quiere decir. La palabra significación, dijiste. Significación, sí. Bien, muy bien, muy bien. El mundo mediado por la significación, insistimos mucho en eso, ¿eh? Ujú, Hablamos siempre en un mundo mediado por la significación. ¿Mm? Seguramente Nicolás también les habrá hecho alguna referencia al tema. ¿Eh? ujú. Y por eso me Muy parece una palabra, eh, bueno, bien. que es de permanente uso y me parece que importante de conocer bien el significado, ¿no? Porque si hablamos de significación, por ahí son palabras un poco Bien. ambiguas que nos hacen creer que a lo mejor es ver el significado de las cosas, pero en este caso Bien. no, sí, Nunca hay que dar por supuesta la significación que el otro le asigna a las propias palabras, ¿no? Y exacto. bueno, y el esfuerzo por la comunicación tiene que estar en adecuar la significación al destinatario. Está muy bien, muy bien. Bueno, ¿algún otro? Vamos con otro término del glosario. Alejandro, muy bien. Buen día, padre, buen día a todos. Buen día. Me quedó un poco lo de la inmediatez, que decían, y bueno, que la primera palabra resuena distinto. Y otra cosa que me llamó mucha atención, me hizo recordar algunas cosas, es que el amor como forma de conocimiento. Ujú. Eso
más allá que ahí dicen la inmediatez de la palabra, ¿no? Que difiere en la intensidad, solo el amor es capaz de hacernos conocer a Dios, Ujú. no tanto racionalmente, ¿no? La experiencia interior, perfecto. Claro. Del mismo don de Dios que se nos da. Muy bien, perfecto. Exacto. Eso es muy importante, muy significativo para nuestro tema. Muy bien. Muy bien. Patricia, ahí está muteada. Ahí sí. Ahora sí. No, decía que fueron muchas y incluso dejé el glosario abierto porque me parecía muy de mucha riqueza hacer algo así. Y como que Claro, iba a ir creciendo a medida que transitáramos la materia. eh, la materia, ¿no? Y me quedó, bueno, mucho el tema de la relacionalidad, sobre todo, que bueno, después, obviamente que es por ese canal que andamos transitando la antropología. Y Ujú, yo había puesto la relacionalidad, se refiere a la idea de que todo está interconectado y es ujú, parte de un todo y que la vida se construye y se entiende a través de las relaciones entre las personas, los objetos, las ideas y el entorno. En otras palabras, la relacionalidad enfatiza la interdependencia y la influencia mutua de los elementos que componen la realidad. Lo saqué del ujú, diccionario y me pareció como muy completa y abarcativa de lo que estábamos pensando, ¿no? Francisco dice el Papa, ¿no? El bien siempre tiende a comunicarse, toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión. ujú, Cualquier persona que vive una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. No debería ujú, asombrarnos entonces algunas expresiones de San Pablo: el amor de Cristo nos apremia, ay de mí si no anunciara el Evangelio. Como que muy núcleo, muy nuclear, me pareció muy esencial a nuestro ser ujú. humanos, ¿no? Ser personas, ser hijos de Dios, Bien, vivir el amor completo, integral. muy bien. Ya conectás con algo que vamos a ver hoy, particularmente la enseñanza de Fratelli Tutti. Esta idea de la interconexión, de la interacción, de la interdependencia es fundamental. En toda la teología, antropología y la teología de la creación actual es muy importante. Y bueno, y vamos a ver algunos elementos en la clave introductoria, un poco hoy y un poco las clases que vienen. Así que sí, muy bien, bárbaro. El ejercicio, síganlo haciendo, está bueno que esté abierto el glosario y que puedan seguirlo haciendo. Yo de hecho les voy a pedir algo parecido para el trabajo asincrónico que sigue. ¿Quién más de los presentes tiene palabras que quiera compartir, ofrecer? Yo me quedé, me tomó mucho, me gustó cuando se desarrollan los capítulos, o sea, lo que es la relación interpersonal, la relación esponsal, ¿no? Y de ahí todo lo que conlleva con el amor fraterno, con la relación, ¿no? De Jesús y sus hermanos. Entonces, de ahí, como nosotros debemos vivir con nuestros hermanos. Ujú, Entonces, nada, me pareció sumamente rico todo esa parte porque creo que primero no había entendido bien a qué se refería con la relación esponsal. Cuando empiezo a leer todo, lo comprendí. ujú, Eh, perfecto. eh, y bueno, nada, qué importante. Saliendo del Génesis, a veces uno en el Génesis se queda como con la creación y no hacemos esta profundización de entender que cuando crea al hombre y a la mujer, todo lo que va por detrás y lo que nos quiere enseñar en esta convivencia, ¿no? En este amor. Eh, este amor, y me quedo con unas palabras al final, que el amor es un deber que exige también una libre decisión. Digo, y esto importante, ¿no? Pero que nos quería felices y vivir el amor. Pero bueno, no, son nuestras elecciones después las que nos aleja de eso. Bueno, eso fue lo que más me llamó como poderosamente la atención, tomé nota de eso. Muy bien. Eso te referías al apunte de antropología bíblica, sobre todo. ¿Mm? Bien, fenómeno. Bien, los demás, tenemos unos minutos más para algún término, una idea breve y nos vamos poniendo todos a tono. Ana María, adelante.
Bueno, en primer lugar, que buenos días a todos. No tengo todo el material porque no estoy en mi casa, estoy en otro lugar. Y yo lo que hice del glosario fue palabras que para mí las escuchaba o expresiones que por primera vez. Entonces lo que hice fue enunciarlas. Algunas de ellas, en realidad, el encuentro con Nicolás fueron tomando un poco más de sentido, ¿no? Porque yo anoté Nefes, Ruá, Lev, que son todas, lo interpreté como que nosotros hiciéramos un glosario con aquellas palabras que escucháramos o leyéramos por primera vez. También puse expresión contingente, Ujú, y lo que hice fue tratar de buscar también una significación, no la encontré completa, bueno, pero algo que puede o no suceder. Bueno, así que un poco yo, al igual que Patricia, para mí lo dejo así, digamos, abierto como para ir siguiendo, incorporando palabras que, ujú, que por primera vez leo, pero que ujú. también necesito encontrarle una fundamentación, una significación. Así que bueno, eso es lo que por ahora yo hice. Perfecto. Sigamos así, cada uno se va apropiando del instrumento, de la tarea, de la competencia, como se dice en pedagogía, según su propio modo y, bueno, enriqueciendo el lenguaje, enriqueciendo el mundo mediado por la significación teológica en este caso. Bien. Bien, ¿quién más? Yo Milena. por ahí lo encaré del mismo lado que Ana María, de palabras por ahí que había escuchado por primera vez, como por ejemplo, que homo, no sé si se pronuncia así, que Sí. tiene que ver con la humanidad de Cristo, su sufrimiento y por ahí con esa invitación que nos hace a nosotros a reflexionar sobre nuestra condición humana, nuestras limitaciones, Ujú, ese camino a la redención, también esa capacidad por ahí del ser humano de, bueno, Dios nos hace libres y bueno, nosotros qué hacemos con esa libertad, si la vamos a usar como una capacidad para hacer el bien, para seguirlo. Bueno, me gustó esa parte, por ahí de englobar al ser humano como un todo. Me quedó muy presente eso y bueno, y obviamente he abierto el glosario para seguir sumando palabras. perfecto, muy bien. Padre, Bárbaro. una cosita. Sí, Alejandro. Otra cosa también que me llamó mucho la atención es este enunciado de Santo Tomás, pero bueno, que representa muchas cosas que por ahí no sabía cómo decirlos y que lo dice muy bien. Que el acto de fe no determina el enunciado, sino la realidad que significa. Ujú, Que a veces en ese mundo de significación solamente nos quedamos con el enunciado del otro, desde su ujú, punto de vista, y quizás no termina de abarcar la profundidad de su fe, sino que es solamente un enunciado. ujú. Eso es muy, muy importante. Siempre lo ponemos como una especie de puerta de entrada al mundo de las formulaciones tomistas de Santo Tomás, ¿no? Para él es fundamental no olvidar nunca que la actividad de conocimiento del misterio está mediada, ¿m? Por eso no termina en el enunciado, porque el enunciado es un medio, un instrumento conceptual, pero No termina. alcanza las palabras, como siempre. Claro, termina en la realidad creída, en la realidad que me afecta el corazón, en ese don de Dios que se nos da y que nos enamora de alguna manera, esa inmediatez de la realidad creída que nos toca el corazón. Eso es muy importante. Casi les diría que si en todo el curso de antropología le sacan jugo a esa noción y a este subordinar toda la dinámica de la argumentación, a no perder de vista que siempre estamos buscando provocar el enamoramiento del misterio y el contacto vivo con el misterio, y con el misterio de Dios y con el misterio del otro, como vos señalás también muy acertadamente, habremos dado un gran paso, ¿m? Para salir de las encerronas en las que nos deja el racionalismo, las ideologías, bueno, eh, en la medida en que podamos desarrollar más el conocimiento intuitivo, afectivo, por naturalidad, la antropología crece. ¿M? Bien, ¿quién más? ¿Alguien más? Noelia, Agustín, Julián.
¿Alguna palabra? Fabricio, yo capaz, ¿cómo están? Buen Me día. quedé con unas ideas, medio que también lo que hice fue resaltar algunas palabras en particular, las que más me resonaron, pero la realidad es como que adentrarme en los textos y después en las clases es como que me llevó a esto, a adueñarme o capaz intentar entender estas consideraciones hermenéuticas, que es el método, pero en sí, el método de interpretación, pero fue lo que trabajamos el otro día con Nicolás, esto de comprender y entender e interpretar a partir de, bueno, todas las palabras que después él nos fue presentando y vos ya nos habías presentado respecto al Antiguo y el Nuevo Testamento. Y Ujú, creo que voy a llegar a resaltar que después no se repiten, pero como que tienen cierto, recobran otro valor, son Nefesh y Ra, que esas son ujú. como eh, las, con las que más me quedé, ¿no? Con la idea de esto, de trabajarlas y demás. Las tengo como especificadas y como trabajadas en el cuaderno, pero no las voy a explicar porque viste el video Está de bien. No, pero también comparto con los demás que comentaban esto de partir de la significación y el personalismo. Creo que el personalismo también bueno, está en uno de los textos que me pareció interesante para poder desmenuzarlo, ¿no? Pero bueno, eso son como como en donde me encuentro técnicamente. Perfecto. Muchas gracias, Saúl. Eh, muy bien. ¿Alguien más? Hay una palabra Sí, adelante. para completar lo mío. Hay una palabra que, digamos, se concatena, emparenta mucho con significación, que es la intersubjetividad, Mm, que es la capacidad de comprender al ujú. otro, experiencias, sentimientos, y bueno, una razón valedera para poder hacerla, digamos, interpretar la significación. O sea que porque, digamos, a través el- la experiencia de los demás, a través de la interacción, el reconocimiento mutuo, yo puedo aplicar la significación para hacer digamos, explicar al otro y que el otro me explique a mí. Bien, perfecto. Sí, intersubjetividad también es una palabra muy importante. Ahora vamos a entrar de lleno ya en este tema desde la encíclica del Papa. Sí, tal cual. Yo les puse allí en el chat el eh, instrumento que vamos a usar para hacer una presentación. Por supuesto que aquí ustedes van a tener un tiempo entre esta clase y la próxima para apropiarse del contenido. Es un tiempo prolongado que supone también el tiempo de vacaciones. Con estos dos archivos que yo les puse en el chat y que después se los voy a dar a Seba también para que lo suba a la página, ustedes tienen la posibilidad de seguir ampliando el glosario. Tienen en un PDF la encíclica que vamos a presentar ahora, la encíclica Fratelli Tutti, completa, ¿sí? Con algunos subrayados que yo fui haciendo a medida que las tuve que presentar en otros lugares, incluso en las clases en la Facultad de Teología en Buenos Aires. Ahí tienen algunos subrayados de categorías, palabras, momentos más significativos, pero ustedes podrán elegir los propios y ponerles el propio color, ¿cierto? Eh, para que, para que veamos, yo ahora voy a compartir pantalla y ya podamos entrar. A ver, acá estamos. Muy bien. Noelia no puede habilitar el micrófono, dice. ¿Lo están viendo ahí? No, Todavía no, pero Ahora sí, ¿no? no, no. ahora sí, Ahí, ahora sí. Buenísimo. Bueno,
La clase de hoy quiere ponernos un poco, conectar, justamente salió bien este primer momento en el que ustedes eligieron palabras que todas conectan con este núcleo de la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, este núcleo de la enseñanza de la antropología cristiana, que tiene directamente que ver con nuestra apertura al misterio de Dios y de la dignidad humana, de Dios y del prójimo, de Dios y de los hermanos. ¿Mm? El núcleo del querigma bíblico es que, bueno, la persona humana es un misterio abierto a Dios y abierto a la fraternidad y a la amistad. Bueno, un poquito aquí, en este momento, de alguna manera, un momento cumbre del pontificado de nuestro querido Papa Francisco, ¿sí? Recientemente fallecido, el 3 de octubre del 2020, Francisco ofrece esta carta encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social, como ustedes están viendo allí. Fíjense las categorías, que después podrán ir sumando, que son las categorías centrales de esta encíclica. ¿Mm? El 4 de octubre es el día de San Francisco de Asís, en las vísperas de esa fiesta, en la Basílica de Asís firma esta carta que va a compartir y que es el resultado, el producto de una serie de conversaciones con el gran imán Altair, que ahí los vemos juntos dándose un abrazo, ¿eh? Saludándose, que habían anteriormente ofrecido un documento, ¿sí? Sobre la fraternidad universal. ¿Mm? Ahí dice el gran imán, la autoridad importante dentro de la religión musulmana, el texto de mi hermano, el Papa Francisco, hermanos todos, fratelli tutti, es la traducción de hermanos todos, es una extensión del documento sobre la fraternidad humana y revela una realidad global cuyas posiciones y decisiones son inestables y son las personas vulnerables y marginadas las que pagan el precio. Es un documento no sobre un mundo ideal, ya veremos ahora, sino sobre la necesidad de encontrar los caminos de la fraternidad en el mundo real, en un mundo cerrado, marcado por como dice allí el imán, por el sufrimiento de tantos, a los que no se les reconoce como hermanos, a los que no se los reconoce como miembros de la gran familia humana. Aquí ven ustedes, de alguna manera, por poner dos momentos que anticipan, ahí está el Papa el 3 de octubre del 2020 firmando el documento, ¿m?, en la cripta en Asís y eh, dándole marco a ese año tan tremendo, marcado por la pandemia, además, a ese acto de oración en la soledad de la Plaza San Pedro, el 27 de marzo de 2020, que la mayoría de nosotros recordamos y me imagino que tendrán presente ese momento tan significativo del Papa en soledad, mirando a Cristo, invocando sobre toda la humanidad entera la súplica a Dios y recordándonos que nadie se salva solo, ¿no? Y que todos nos necesitamos. ¿M? Algunos elementos de la carta. Después, a medida que nos dé el tiempo y que abramos la conversación, podremos presentar también el documento entero. Pero vamos a ver ahora algunos elementos, algunas consideraciones iniciales del documento. ¿Están siguiendo bien las placas ustedes? ¿Todos las están viendo bien? Sí, sí, yo por lo menos no tengo problema, no sé el resto. Perfecto. Bueno, se trata de una encíclica dirigida a todos los hombres de buena voluntad, a todas las personas en el mundo, a todos los miembros de la gran familia humana, a todos. Por eso, fratelli tutti, tutti, todos. ¿M? Francisco después reiterará en su magisterio varias veces la idea,
Todos, todos, todos. ¿Mm? Podemos decir que es una síntesis del magisterio social de Francisco, en diálogo con todo el mundo, con la gran familia humana, como le gusta decir también al Papa, y nos gusta mucho la expresión, con la gran familia humana. Junto con Laudato Si, otro gran documento, Fratelli Tutti constituye el gran legado del magisterio social de Francisco. Por eso es muy importante. Ya les digo, ustedes van a tener casi un mes hasta la próxima clase, que todos los que no pudieron leerla les dediquen especial tiempo y atención al documento entero, que se los he pegado allí para eso, para que ustedes lo puedan leer tranquilos. ¿Mm? Vamos a, para entender Fratelli Tutti, a ofrecer algunas categorías claves. ¿eh? Hay dos categorías principales, como ustedes verán. Son amistad social y fraternidad universal. ¿eh? El Papa reitera la idea, fraternidad y amistad social y fraternidad universal. ¿Mm? Si ustedes las ponemos en diálogo con todas las palabras que ustedes han ido subrayando de nuestra antropología, ya ven que son dos puntos culmen de alguna manera de la antropología cristiana, ¿sí? La fraternidad y la amistad social y la fraternidad universal, a escala global. Nadie se salva solo, estamos todos en la misma barca, va a decir Francisco ese día tan célebre de su oración en la pandemia, ¿no? Nadie se salva solo. Y las otras categorías, que ahora después podremos ver en particular, los otros grandes temas de la encíclica tienen que ver con la solidaridad, la paz, la justicia y el desarrollo humano integral. El desarrollo humano integral. Lo principal, la idea principal, que está precisamente allí en el número 6, a donde le dedica la encíclica a toda la gran familia humana, dice el Papa, que lo principal es el reconocimiento de la dignidad del hombre, de la persona humana, ¿no? Hay un reconocimiento básico, esencial, para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal. Percibir cuánto vale un ser humano. ¿Cuánto vale una persona? Siempre y en cualquier circunstancia. ¿eh? Unos años después dirá el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la dignitas infinita, la dignidad infinita de la persona humana. ¿Sí? ¿Cuánto vale siempre y en cualquier circunstancia? ¿Cuánto vale el ser humano? ¿Mm? La procura de la amistad social no implica solamente el acercamiento entre grupos sociales distanciados a partir de algún periodo conflictivo de la historia, sino también la búsqueda de un reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables. De alguna manera, ahí tenemos como un marco para pensar. No es la dignidad en abstracto, no es declarar la dignidad en fórmulas teóricas, es salir al encuentro de aquellos a los cuales la dignidad les es negada. No la dignidad teórica, sino la dignidad real, vivida. Una persona que no puede alimentarse, que está empobrecida, que está al margen, como decía Papa Francisco también con insistencia, que está descartada en la cultura del descarte, que ha sido cancelada en su dignidad. Su dignidad está siendo negada. No alcanza con formular el valor de su dignidad. Hay que ir en su búsqueda, como el samaritano, que será la gran categoría bíblica que va a ofrecer el Papa en todo el documento. Hay que hacerse cargo del que está afuera, tirado al costado del camino. Ahí tenemos como un núcleo. Estoy yendo de lo más central, en las categorías más importantes, como vemos, las más centrales, algunas más particulares, que en gran medida
van a quedar para el estímulo de la lectura de ustedes en el trabajo asincrónico, ¿no? Desde estas claves, ustedes tendrían que tener elementos para hacer el trabajo asincrónico y completar el glosario. Categorías que entran en tensión en el documento, categorías importantes. Por ejemplo, fíjense este número, 142. Hay que mirar lo global, que nos rescata de la mezquindad casera, del pequeño nicho, del pequeño mundito que hacemos a nuestro gusto, ¿no? De la zona de confort. ¿Mm? Simultáneamente hay que asumir con cordialidad lo local, porque tiene algo que lo global no posee. Ser levadura, enriquecer, poner en marcha mecanismos de subsidiariedad. Por lo tanto, la fraternidad universal y la amistad social dentro de cada sociedad son dos polos inseparables y coesenciales. Separarlos lleva a una deformación y a una polarización dañina. ¿Mm? Muy interesante, ¿eh? ¿A dónde está la tensión? Lo global, la fraternidad universal. Lo local, la amistad social. ¿Eh? Dos categorías que señalan como dos círculos concéntricos. ¿Mm? Entre ambas, poner en marcha mecanismos de subsidiariedad, mecanismos a partir de los cuales las personas y las instituciones no son reemplazadas en su aporte al bien común, sino que son estimuladas para ser protagonistas. ¿Eh? Como cada persona tiene su dignidad, cada persona ha de ser reconocida en su dignidad como sujeto agente, como sujeto actor de la transformación, en el pequeño marco y en sus pequeñas posibilidades, sin negar, por supuesto, la mayor responsabilidad que tienen los que más bienes poseen y más poder tienen la necesidad de ejercer. Bueno, ven, entra en tensión lo global, fraternidad universal, con lo local, la amistad social, ¿m? Como dos polos inseparables y coesenciales. Algunos principios de la rica tradición de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia que Fratelli Tutti profundiza. ¿M? Lo señalo, de alguna manera les enuncio categorías que ustedes pueden sumar al glosario y que por supuesto con una técnica muy sencilla de búsqueda en el Word que les puse, donde está completo el documento, ustedes pueden identificar en el documento. Esa es una competencia interesante que pueden hacer, ¿no? Buscar a dónde aparecen estos términos que son como las categorías centrales, los principios centrales de la doctrina social que el Papa profundiza. ¿Mm? El destino universal de los bienes. Bueno, un tema de toda la doctrina social. Después vamos a ver algunos textos de toda la doctrina social, de la enseñanza de la Iglesia desde los primeros siglos. Todo es común, la casa es común. Los bienes de la creación han sido destinados al uso de toda la gran familia humana. ¿Mm? La solidaridad, la necesidad de que eso se convierta en una realidad, en ejercicios permanentes de sentirnos solidarios. El bien común como categoría central, cómo lo define el Papa, cómo aparece allí en el documento. Esta es una categoría muy importante, ¿sí? El bien común. ¿Mm? Y después la subsidiariedad y la participación, que recién acababa de enunciar. Algunos principios que profundiza la doctrina social. En la misma línea, tenemos que señalar otros temas importantes. ¿Mm? Una política con caridad. Va a ser muy significativa la insistencia del Papa en la mejor política, así lo va a llamar el documento. Imposible gestionar lo común sin política en sentido amplio y sin políticos que ejerzan una forma suprema de caridad que es la búsqueda del bien común.
La política no es mera administración de recursos, sino la forma elevada de caridad cuando busca la justicia. Ahí tenemos Fratelli Tutti 180. ¿Ven? Tienen los números en los cuales aparecen gran parte de estos temas. Después, la necesidad de una economía social y solidaria. El mercado no resuelve todo. ¿Mm? Hay que buscar un modelo económico de uso de los recursos de la casa común con rostro humano, que haga justicia a todos y a cada uno. ¿Mm? Estamos muy lejos de eso como familia humana. Tenemos graves, graves desavenencias muy serias y grandes injusticias a escala global, ¿no? Que repercuten en el sufrimiento de una parte muy importante de la gran familia humana. Entonces, la Iglesia siempre ha buscado en su doctrina social enunciar este principio del bien común y de la necesidad de una economía social y solidaria. Y un concepto importante también para el Papa es la misericordia social. La misericordia, una clave insistida durante mucho tiempo en el magisterio de Francisco, con mucha constancia, aquí en este documento es releída a escala social, como base para el perdón, la injusticia y la cultura del encuentro. ¿Ven? Una misericordia social. ¿Mm? ¿Qué interlocutores tiene la encíclica? Nos hacemos esta pregunta. ¿Qué interlocutores tiene? ¿Mm? ¿A quién está de alguna manera dirigida? ¿Eh? Tenemos que tener en cuenta que la encíclica responde a las crisis de las democracias, a la exclusión global, a la polarización ideológica y a la creciente indiferencia social. Sabemos, en Europa, también en nuestro país, en muchos lugares, hay una crisis de representación de las clases políticas y también de las democracias, un cierto desencanto por el modelo democrático, que lleva a polarizaciones ideológicas muy notables y muy nocivas, que atentan contra la amistad social, que atentan contra la gestión de lo común a escala local. Y eso se da también de múltiples maneras en muchos países, que significa y denota muchas veces el retorno a posiciones totalitarias, absolutistas, ¿sí? Con fuertes acentos ideológicos, ¿m? Muy polarizadas. Estos son interlocutores de la enseñanza del Papa. Vamos a ver, hay notables párrafos y textos dirigidos a esta crisis de las democracias. ¿M? Una modernidad sin alma. ¿Eh? Un desarrollo tecnocrático, pragmático y utilitarista. La dignidad humana se ve reducida, ¿ven? A objeto de consumo. ¿Ven? El consumidor consumido, como solemos ver. ¿Eh? La persona hiperdesarrollada pero vacía, llena de todo y vacía de todo. ¿Mm? Una modernidad sin alma, sin espíritu, sin experiencia profunda del amor, de la contemplación, del gozo, de la fraternidad. Está dirigida también, la encíclica, a los nacionalismos excluyentes, ¿ven? Al racismo, a la xenofobia, grandes problemas que tienen que ver con el primero, con la crisis de las democracias, a la cuestión inmigratoria, a la negación de la dignidad del migrante, al problema inmenso de las migraciones, de una sociedad opulenta que resulta un polo de imantación, de atracción de pueblos pobres que huyen de sus países asediados por el hambre, por la falta de desarrollo, buscando un sueño, un futuro mejor, y bueno, y se arriesgan a atravesar el Mediterráneo en barcas frágiles para tratar de tener y darle a sus familias un futuro mejor.
toda la cuestión inmigratoria, un serio problema, inmenso problema. Y también está destinada o tiene como interlocutores una economía global sin rostro, sin comunidad, sin ética. Habla de las mafias, la trata de seres humanos, el comercio de órganos y tejidos humanos, la explotación sexual de niños y niñas, el trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, el tráfico de drogas y de armas, terrorismo y crimen internacional que organiza. También para todos esos grandes males que atentan contra la dignidad humana, contra la fraternidad universal y la amistad social, está dirigida como interlocutores la encíclica Fratelli Tutti. Bueno, esta pregunta nos hacemos. Ahora ya en unos minutos más vamos a abrir la ronda también de preguntas que puedan tener ustedes. Vayan pensando desde lo que vamos viendo, qué les va surgiendo, ¿no? ¿Qué responde el Papa? ¿Ven? Por supuesto que son grandes problemas. ¿Qué responde la encíclica? Muchas cosas. Muchas cosas además muy bien dichas. En primer lugar, una cosa que es constante en la enseñanza de la doctrina social, para Francisco fue una formulación siempre muy renovada, muy reiterada, el rechazo al dogma del mercado autosuficiente. El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal, dice Francisco, fíjenlo con toda claridad. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El mercado no lo resuelve todo. Hace falta la mejor política, va a decir él. No solo economía, sino también política. Y políticos que estén a la altura de la fraternidad universal y de la amistad social. Se rechaza el dogma del mercado autosuficiente. ¿Mm? Por una parte, textos de la encíclica, por ejemplo, es imperiosa una política económica activa orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial, para que sea posible acrecentar los puestos de trabajo en lugar de reducirlos. La especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos. La especulación financiera, un sistema económico a escala global marcado por la alta especulación financiera, fondos buitres y todo lo que sabemos y padecemos. Por otra parte, sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Hoy, precisamente, esta confianza ha fallado. Ha fallado y bueno, y las gentes están siempre alteradas y alternando ¿eh? fondos de inversión y maneras de asegurar lo que tienen, precisamente porque hay una crisis de la confianza en el mercado como autosuficiente, ¿no? Un tema delicado, profundo, pero que aparece con fuerza en nuestra encíclica. Otro gran tema, constante y muy importante, además muy significativo, la crítica al miedo del otro, la crítica que nos lleva a levantar muros permanentemente. Se crean nuevas barreras para la autopreservación, dice, de manera que deja de existir el mundo y únicamente existe mi mundo, hasta el punto de que muchos dejan de ser considerados seres humanos con una dignidad inalienable y pasan a ser solo ellos. Aparece la tentación de hacer una cultura de muros, de levantar muros, muros en el corazón, muros en la tierra para evitar este encuentro con otras culturas, con otras personas. Y cualquiera que levante un muro, quien construya un muro, terminará siendo un esclavo dentro de los muros que ha construido, sin horizonte, sin poder ver la belleza del horizonte, porque le falta esta alteridad. El documento tiene momentos muy, muy significativos. Otro texto para que ustedes vean, y ya con esto abrimos una ronda de conversación. La condena expresa de la pena de muerte, el reconocimiento de la dignidad de todos y cada uno ha llevado a la renovación de este punto de la doctrina social de la Iglesia muy significativo. Hay otra manera de hacer desaparecer al otro,
que no se dirige a países sino a personas, es la pena de muerte. San Juan Pablo II declaró de manera clara y firme que esta es inadecuada en el ámbito moral y ya no es necesaria en el ámbito penal. No es posible pensar en una marcha atrás con respecto a esta postura. Hoy decimos con claridad que la pena de muerte es inadmisible y la Iglesia se compromete con determinación para proponer que sea abolida a todo el mundo. Dejo de compartir y son 9:55. Abrimos a alguna primera pregunta, momento de clarificaciones, algo que les parezca repetir, volver a decir, alguna cosa que quieran subrayar. Pueden hacerlo levantando la mano, prendiendo el micrófono. Alejandro. Sí, me quedé con esto de lo principio que decía la amistad social y la fraternidad universal. Me parece como inseparables, porque justamente en una época de la posverdad, donde a veces los grupos tienden a unirse con gente que piensa igual, se puede dar la amistad social, pero sin fraternidad universal. Ujú. Entonces, Claro. siempre me pregunto, cuando tenemos que dialogar con alguien que piensa distinto, uno tiene que hacer un ejercicio de separar lo que la persona es de sus ideas. Ujú. Porque justamente el otro puede pensar que cuando yo estoy cuestionando sus ideas, estoy atacando su identidad. Entonces, para poder sobrepasar ese plano, tenemos que separar las cosas. Y para eso, bueno, es importante todo lo que usted decía antes, ¿no? De la significación, qué es lo que significa para el otro lo que yo digo, si está Ujú. entendiendo lo que yo estoy expresando o está malinterpretando mis palabras, porque no hay un lenguaje en común. Ujú. O las mismas palabras significan distintas cosas para distintos sectores. Seguro. Cuando nosotros esas ideas pasan a ser nuestra identidad, y eso también nos pasa a veces dentro de la iglesia, nos juntamos con los que pensamos igual, tendemos a pensar de que estamos en lo cierto y las voces disonantes se tienden a callar o de alguna manera silenciar. Entonces se puede dar una amistad social sin fraternidad universal, Ujú. ¿no? Tienen que estar siempre las dos juntas, le pregunto. Claro, sí, son dos polos, y por eso dices, dos polos que no deberían separarse. Y Claro. ahí hay otra categoría que es muy importante, que la pueden buscar, que yo no la puse aquí, pero que puede aparecer, que es muy constante en el pensamiento de Francisco, que es la cultura del encuentro, que no es un irenismo idealista de negar las diferencias, diferencias a veces ideológicas, políticas, legítimas diferencias, ¿no? Pero que nos tiene que llevar a encontrar los núcleos en lo humano, precisamente, en la fraternidad, en la amistad, en la necesidad de hacernos cargo de que estamos todos en la misma barca, de que nadie se salva solo, de generar una cultura del encuentro, que es un gran paradigma. Otra forma de decir la civilización del amor, otras de las grandes categorías que aparece en la enseñanza del magisterio de la Iglesia, ¿no? Una cultura del encuentro, lo cual supone la necesidad del diálogo social, la paciente necesidad de la escucha del otro, el desarme de las posiciones irreductibles, antagónicas, que son muchas veces el producto de un sesgo de clase, de un sesgo grupal, ¿m? Que tienen que ver con esta incapacidad de reconocer que mi perspectiva no es absoluta, sino un punto de vista en relación a todo lo que hay para ser mirado, para ser contemplado. Son dos polos que están en tensión, así lo dice Francisco y así aparece en esto que les presenté. Bien, ¿alguien más? Sí, me quedo, bueno, la verdad que es imperdible. Cada momento está muy buena. Me quedo un poco con lo que estaba diciendo él y con lo que agregaste vos sobre la cultura del encuentro. Porque, claro, y es verdad, uno se va encontrando con quienes piensan parecido. Y es un gran desafío encontrarnos con quienes no. La comunidad, capaz parroquial, es un lugar en donde puede haber distintas ideologías políticas, hablándolo. Eh, Sí. pero entonces como que nos une Cristo, digo, yo justo ahora estoy en una actividad que hacemos todos los sábados, que es un parripollo. Somos una mezcla de todos los que pensamos diferente,
pero estamos por Cristo, digo, y esto es lo que hace que esta fraternidad pueda salvar y saltar, y cada uno sabe lo que piensa el otro, pero nos enfocamos en él. Y qué maravilloso es esto, porque de repente vos estás en un espacio laboral y ahí es distinto, porque ahí no está el Cristo el que nos lleva, entonces es como, es más difícil llegar a un diálogo con el respeto que lo tenemos acá en la comunidad, digamos, ¿no? Es más fácil ese respeto porque nos une él. Entonces, respetamos y sí de a poco es importante tratar de saltar estos muros y de no tener una idea diferente, pero que es un hermano. Digo, y siempre tratando de esto, ¿no? De que nos lleve la caridad, que nos lleve la solidaridad, nadie se salva solo. Bueno, me parece que es para nosotros un desafío poder salir de nuestra zona de confort, que puede ser para mí en lo personal, es la parroquia, y estar en otros espacios y poder llevar este mensaje. Porque acá es más fácil porque, bueno, es Cristo y si hay algo que nos va separando, nos enfocamos en la oración. Pero qué desafío importante que es poder salir de acá y enfrentar en este mundo y llevar esta palabra que nos dejó el Papa Francisco tan grande como fue este documento. Muy bien, sí, ciertamente, ciertamente. La necesidad de reconocer las tensiones que tenemos en la vida social e incluso llevarlas a una actitud de diálogo, de trabajo común con otros. Bien, yo les propongo que hagamos unos minutos de recreo, ¿sí? Para que después retomemos una lectura más particularizada de algunos textos. Ahí nos vamos a ayudar entre todos a leer algunos párrafos que yo tengo subrayados en el documento, para que ustedes se queden también animosos para hacer la tarea, que tiene que ver siempre con enriquecer el glosario, ¿sí? Así que son las 10, estamos ya a una hora de conversación, hacemos 10 minutos, nos volvemos a encontrar 10:10. Si alguno tiene alguna pregunta de lo que pusimos hasta ahora o de la consigna para el trabajo, la hacemos al principio del retorno y después ya le metemos con el texto. ¿Les parece? Volvemos a encontrarnos. Bueno, muy bien. Les cuento que mientras estamos con la Fratelli Tutti, yo tengo aquí el cloaquista que me está solucionando la reventada de los caños que los fríos de estos días se me produjo arriba del techo. El caño de agua fría de entrada a la casa se quebró y estuve sin agua varios días, porque tenía el agua al tanque nomás, así que ahora está trabajando él, cambiar el pedazo que se reventó de esos caños verdes que se ponen con termofusión. Así que estamos con ese temita mientras tanto, pero ya va avanzado. Volvemos a nuestro texto. La fragilidad humana. Sí, sí, nos hemos comido unos fríos acá en el campo, más todavía. A Me mí imagino. me agarró en Mercedes y en Mercedes el frío del seminario es impresionante. Sí, en todos lados. Bueno, vamos a avanzar. ¿Tienen algún comentario, alguna otra pregunta? Ana María, sí, sí, sí. No, a medida que iba escuchando, pensaba en que muchas veces, no sé si habrá pasado en todos lados o es una sensación mía, se ha reducido Laudato Si a una defensa de la ecología, ¿no? Y creo que lejos estaba todo el tema de la dignidad humana. Em, Digo esto por una apreciación personal, no digo que haya sido así, pero bueno, es lo que a mí me surge en este primer pensamiento. Y
Y algo que tiene que ver con el último punto, ¿no? Que no sé si lo interpreté bien, rechazo al dogma del mercado autosuficiente. Sí. Em, am- Creo que hay algo que tiene que ver con la dignidad humana y que no pasa solo por una cuestión de políticas de Estado o de gobierno, sino que lo podemos ver aún desde nuestro propio lugar. Casi les diría en esta iglesia doméstica que es la familia, ¿no? Donde hay tanta variedad de formas de pensar y de actuar, aún, es decir, especialmente cuando eh, comenzamos, nuestros hijos comienzan a ser grandes y a pensar por sí mismos. Pero hay algo que a mí me parece interesante poder compartirles con esto de la cultura del encuentro y con ese samaritano, ¿no? Que está a la orilla del camino y que ninguno de los dos pregunta quién es el otro, ¿no? Ninguno de los dos hace mención a quién es decir, ni el que lo levanta se pregunta quién es, ni el que es levantado, por lo menos en el relato evangélico, después pregunta quién me levantó. Y yo creo que en esto también está la cultura del encuentro, la dignidad humana, y donde tengo la oportunidad y la experiencia y el desafío de verla es en la pastoral en la que estoy, donde comparten desde una persona que puede ser analfabeta hasta un profesional, un universitario, y donde ahí no hay diferencias, ni de Ujú. credo, ni de tampoco, porque hay algo que el hombre en ese momento tiene que recuperar, que es su dignidad por el sufrimiento, ¿no? La vulnerabilidad hace que esté con una gran necesidad o un apetito enorme de poder saciar ese vacío y que tal vez no es precisamente de lo material, sino de algo y donde tampoco nosotros tenemos que pensar en ser dogmáticos en este momento. O sea, el dogma no sirve en ese momento. El dogma lo va a descubrir a partir de un camino que va a hacer. Entonces, y que va a ir recuperando su dignidad. Me parecía importante compartirlo porque es algo, hay una canción hermosa de Serrat que se llama Fiesta, que si tienen la oportunidad de ver la letra, precisamente habla mucho, ¿no? De este encuentro, de cómo nos encontramos en una noche de fiesta todos. Bueno, eso mismo pasa en un momento de encuentro frente a lo que es el sufrimiento de la persona, que no pasa ni por lo económico ni por un credo. Así que bueno, esto me parecía importante compartírselo, transmitírselos. Gracias. Muy bien, Ana María, gracias a usted. Bueno, fenómeno. Vamos a ver un poquito más en detalle dos claves más, dos, tres placas más de este texto y después la estructura del documento y el orden de los capítulos para que ustedes se animen a concentrarse particularmente cada uno en el que tenga especial interés y hacer la tarea de glosario en el trabajo asincrónico. Les comparto, vean ustedes, ¿eh? Aquí estamos, acá estamos. Otro punto de rescate que el Papa realiza en este documento es el aliento, algo que lo caracterizó en su magisterio pastoral con fuerza, a los movimientos sociales y a los movimientos populares, ¿sí? Ustedes ven allí, particularmente, hay líderes populares, dice Francisco, capaces de interpretar el sentir de un pueblo, su dinámica cultural y las grandes tendencias de una sociedad al servicio de una sociedad. El servicio que prestan, aglutinando y conduciendo, puede ser la base para un proyecto duradero de transformación y crecimiento que implica también la capacidad de ceder lugar a otros en pos del bien común. ¿Mm? Pero deriva en insano populismo cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en orden
el orden, a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo con cualquier signo ideológico, al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder. Ven ustedes la tensión polar, típica característica del magisterio del Papa, tiene influjo de Romano Guardini en esto, que es muy interesante, ¿sí? Entre el auténtico líder popular, capaz de interpretar el sentir del pueblo, y el insano populismo del hábil conductor, instrumentalizador de la cultura de la gente, ¿no? Una tensión a la que hay que prestar mucha consideración. Eh, Toda la doctrina social de la Iglesia, desde León XIII en adelante, puede ser leída y se recomienda leerla en esta doble clave. Hay una cierta continuidad y hay una renovación. Siempre en el núcleo, como continuidad de la doctrina social, está la dignidad humana. Vean las características centrales para el glosario. La dignidad humana, la solidaridad y el bien común. Profundiza en varios aspectos sugeridos por el Concilio Vaticano II, especialmente Gaudium et Spes y Lumen Gentium. ¿Eh? Fratelli Tutti profundiza en varios aspectos. Me quedó mal la palabra ahí. Renovación. Desplaza el centro de la cuestión a la cuestión social por la cuestión fraterna. La sociedad que se busca es una sociedad de hermanos. ¿Mm? Fíjense, ahí lo decían, no es solo, creo que fue Ana María o no recuerdo quién, o Patricia, no es solo un discurso verde la Fratelli Tutti. No se escucha solamente el problema ecológico, es el grito de la tierra y el grito de los pobres. ¿Mm? Desde Laudato Si aparece con fuerza este elemento, con mucha potencia. Se desplaza el centro de la cuestión a la cuestión social, de la cuestión social a la cuestión fraterna. El problema de la cuestión social es un problema de reconocernos o no como hermanos. Se va a la raíz antropológica, si ustedes quieren, de la cuestión social. ¿Mm? Si no nos reconocemos como hermanos, evidentemente vamos a tener problemas sociales. Y las propuestas, un acento interreligioso y global y una espiritualidad social más explícita. Hacer memoria como punto de partida para la reconciliación social. Aquí hay un elemento muy, muy significativo, a mí me tocó trabajarlo particularmente a raíz del trabajo que nos pidió el episcopado, la verdad los hará libres, los textos publicados en el 2023, los libros que estuvimos trabajando en la Facultad de Teología de la UCA, toda la apelación a la memoria y a la memoria histórica, el ejercicio penitencial de guardar memoria de nuestras tragedias sociales, la información que late en los errores que cometemos como familia humana, en los graves errores que cometemos y en el daño que nos hacemos en la historia. Así que hay un acento a nunca se avanza sin memoria. Después veremos algunos textos particularmente que son muy importantes. El valor de la memoria para guardar entonces sabiduría de todo lo vivido. Ahora acá les hago este planteo final. ¿Por qué me parece que vale la pena dedicarle una clase de antropología a la Fratelli Tutti? ¿Por qué vale la pena estudiarlo, al documento? ¿Por qué ustedes se quedarán con la tarea de leerlo, leerlo despacio, leerlo tranquilos? Porque es una síntesis del anhelo de paz, justicia y unidad que anhila en el corazón de todos los hombres de buena voluntad a quienes va dedicada esta carta. El Papa, como sabio representante de la tradición teológica, en este sentido, mira el corazón, mira a las personas de buena voluntad que están aunadas en el mundo entero, a pesar de las diferencias culturales, étnicas, religiosas, están aunadas porque en su corazón habita, ¿sí?, un anhelo de paz, de justicia y de unidad. De nuevo, mirando el misterio que habita en el corazón del hombre. Vale la pena estudiar Fratelli Tutti porque nos hace poner la mirada en lo profundo del corazón humano. En continuidad con Fratelli Tutti, tenemos al final la Dilexit Nos,
la encíclica sobre el Sagrado Corazón, que también va a poner especial énfasis en el lugar del corazón humano. ¿Eh? El lugar del corazón como lugar donde la imagen de Dios se revela, se manifiesta. Del corazón de Jesús al corazón del hombre, el corazón de cada hombre, de todo el hombre y de todos los hombres, en continuidad con el pensamiento del Papa Pablo VI. ¿Mm? Muy bien. Y vale la pena para soñar con Francisco. Fíjense qué lindo este número que de alguna manera sintetiza todo el mensaje del documento. Esta es la última placa. Le pido a alguno, quizás vos Alejandro que tenés buen sonido en la computadora, que nos lea este texto, ¿m? Con el que damos final a esta primerísima presentación general. ¿M? Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Entre todos, he ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en las que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. ¿Eh? Tenemos una síntesis de toda la enseñanza del documento, es un número muy bonito. ¿Ven? Siempre hay una apelación al sueño, que no es al ideal abstracto, sino al anhelo del corazón, ¿no? Mirando el anhelo del corazón, uno sueña. ¿Eh? Sueña con que eso que anhela se construya. ¿Mm? Es un número para volver a leer y para... Les pido un segundito porque ahí se me está yendo el... Esperá, Marce, se me está yendo el coso y tengo que pagarle. Yo le pedí que me avisara. Un segundito. Pueden abrir pueden abrir el Word que tienen, que ahora vamos a ir al Word. Les consulto si alguno me puede orientar. ¿Por dónde iríamos? Yo no puedo ver ese Word que dice el padre. Es el Word que Mirá, mandó lo en el chat. mandó.
Ah, eso. Que lo mandó en el chat, está en el chat. Sí. Está silenciada, Ana María. Perdón, ¿Querés que lo acá comparta en el grupo de WhatsApp? Así lo donde podés dice, ver. donde dice chat, perdón, Patricia, Exacto. Sí, por, sí, yo, sí. porque yo lo abro ahí y no me aparece nada. No sé si tengo que, eh, solamente No, tenés me, que bajarlo. Tenés que bajarlo primero a la compu. Hay dos archivitos. no los Si veo. querés, Claro, vos tenés abierto acá el WhatsApp web. no está ahí lo mismo, hace la misma pregunta. ¿Alguien ve el Word? Yo no, dice también Noé. Ah, yo sí veo, mira, está primero la Fratelli Tutti en No, PDF y abajo la- de ese Fratelli Tutti en documento, dice. Son dos. no, a ver abajo donde están, a ver si veo, donde dice archivo, ¿te aparece junto con lo que cada persona, el mensaje que manda cada persona? Sí. Claro, Sí, pero ¿alguien no, lo pudo abrir? no. ¿Alguien lo pudo abrir? Sí, yo lo abrí, me cuesta porque esto estoy en el celular, viste que les decía. Pero No, sí yo estoy en la lo abrí yo recién. computadora, pero En el WhatsApp. Si alguien tiene abierto el WhatsApp web, lo puede bajar de ahí. Compartir los dos archivos en el grupo de WhatsApp. Está. Bueno, no, yo porque más ¿Lo que tenés? nada, porque en el chat no está, pero lo miro porque yo estoy en la computadora, abro el WhatsApp del teléfono. Ah, Claro, ahí lo compartieron. Ana Sí, María, ahí lo tenés posibilidad compartiste de vos, abrir ¿no? el WhatsApp en la computadora también, si Sí, querés. ya sé, sí. Ah, y de ahí Sí, bajas archivos. Ah, bien. ¿Lo encontraron? sí, pero yo no lo puedo ahora abrir. lo tengo, sí, yo acá lo veo, a ver, lo bajo el archivo y acá el otro. Está, sí, Y sí. acá se los vuelvo a pegar yo. Se los vuelvo a pegar en el chat del A Zoom. ver, a ver. Ahí ya se los pegué de nuevo. ¿Sí? Ahora Fratelli Tutti sí, Ahí apareció. está. El otro Perfecto. no, el otro todavía no. Usted dice el... Por lo que nos pasó Patricia, hay dos. Sí, Fratelli Tutti y el... ahora les voy a poner PDF otro falta para. también. Sí. Hay un PDF Y un Word. y un Word. Y ahora les voy a poner también un PowerPoint. Así tienen todo. Y yo de la computadora no lo puedo abrir, me dice que tiene contenido ilegible. Fratelli Tutti sí, pero ni el PDF ni el Power aún. Ahora vamos a andar. Fratelli Tutti pudieron abrirlo. No, yo no. Está bien, porque no me deja porque lo tengo abierto. Hay que cerrarlo para poderlo compartir. Ahora sí. A ver. 5 y 6 se llaman. Fratelli Tutti 5, Fratelli Tutti 6. ¿Mm? Ahí el 5 ya me da como entregado. Y ahora el 6. Hemos naturalizado una cosa que es impresionante, que en tiempo real podamos compartir todo el material y ya lo tengan en su computadora enseguida. ¿Eh? Bueno, eh, antes de ir al Word, les voy a abrir el 6, perdón, el 5, porque ahí van a poder ver no solo esta presentación general que yo les hice de motivación para la lectura, sino algunos elementos más que pueden ayudarnos. ¿Mm?
Ahí comparto pantalla y se los muestro. Y después vamos a ver algunos números en particular que están también aquí en este mismo documento. ¿Lo están viendo ahí? Sí. Sí, sí. Sí. Buenísimo. Bueno, acá tenemos el índice. Ven ustedes, ¿eh? La estructura con los parágrafos al lado. Esto les va a ayudar también. Por supuesto, los primeros números de tipo de presentación, el planteo de una propuesta de la Fraternidad Sin Frontera. Ahí está este número bonito que leíamos recién, el número 6 o el número 8, no recuerdo cuál. ¿Sí? Y acá están los capítulos, son 8 capítulos. El capítulo primero es el diagnóstico de la situación de nuestro mundo cerrado, las sombras de un mundo cerrado. Aquí hay un análisis de toda la problemática que nos atraviesa como familia humana en nuestro tiempo, en todo el contexto de la pandemia y en todo el contexto de todas estas realidades que estábamos diciendo, que aparecen como instancias de diálogo e interlocución del documento. El capítulo segundo es el que pone el icono bíblico de comprensión de la propuesta de Francisco, todo el tema del buen samaritano, un extraño en el camino. Bueno, como el extraño se hace prójimo, ¿no? Como el samaritano, perteneciendo a otra etnia y perteneciendo a otra tradición, se hace prójimo del hombre tirado en el camino. ¿Mm? Acá les puse en un subrayado distinto los 3 capítulos que de alguna manera están como en el corazón de la doctrina social de la Iglesia. ¿Mm? Pensar y gestar un mundo abierto, en contraste con el capítulo segundo y el primero. Un corazón abierto al mundo entero. Acá van a encontrar elementos de antropología muy valiosos, la cuestión del corazón abierto. Les recomiendo este capítulo 4, es relativamente breve, son 25 párrafos, aquí lo tienen. Y el capítulo quinto, que les enuncié, la mejor política, la necesidad de construir la amistad social por medio de la caridad política, el amor político, como el Papa lo llama. El capítulo sexto apunta al diálogo, a la necesidad de diálogo y amistad social, y el séptimo a los caminos de reencuentro en sociedades que han vivido procesos de sufrimiento colectivo. Acá está todo el tema del valor de la memoria que les hacía mención hace un ratito, ¿no? Capítulo séptimo, caminos de reencuentro. El capítulo octavo, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. ¿Mm? El último, que es propiamente el que le da la inspiración al documento, que ya les digo es el resultado de esa serie de diálogos y encuentros con el imán al-Tayeb, ¿no? Acá tenemos la estructura del documento. ¿Mm? Bueno, algunos elementos los voy a pasar. Les señalo algunas cosas del capítulo 3, pensar y gestar un mundo abierto, que les había puesto aquí en subrayado. ¿Sí? Algunas cuestiones del capítulo 3, pensar y gestar un mundo abierto. ¿Mm? Las claves son la importancia del amor al prójimo, darnos a los demás, considerar al otro como alguien valioso siempre. Para que haya amistad social se debe respetar la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo. Imposible pensar un mundo abierto si hay un proyecto hegemónico de dominación de un pueblo sobre otro o de un imperio sobre los pueblos. Imposible pensar un mundo abierto si no se respeta la riqueza de la diversidad y la particularidad de cada persona y de cada pueblo. ¿Ah? En este sentido, el Papa enuncia un principio que es muy interesante. Dice, hay que trascender un mundo de socios, en que las personas se unen en la razón instrumental,
en la razón tecnocrática, en la razón para producir. En ese esquema queda excluida la posibilidad de volverse prójimo, y solo es posible ser prójimo de quien permita asegurar los beneficios personales. Así la palabra prójimo pierde todo significado y únicamente cobra sentido la palabra socio, el asociado por determinados intereses, ¿no? No puede haber amistad en un mundo de socios. El amor universal promueve a las personas. Fíjense este 106, ¿dónde está? Hay un reconocimiento básico, esencial, para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal. Percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia. Ya lo vimos, a esto está en el corazón, la categoría central del documento. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Acá está el acento a la apertura al prójimo. Su inmensa dignidad como persona humana, que no se fundamenta en las circunstancias, sino en el valor de su ser. Cuando este principio elemental no queda a salvo, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad. Por supuesto, el documento repite elementos de la tradición, por ejemplo, este texto de San Juan Crisóstomo y Gregorio Magno y Pablo VI. Lo tienen, no quiero abundar en algunas cosas que después pueden ser reiterativas, porque prefiero que hagan ustedes el trabajo de la lectura, ¿no? Tenía cosas lindas este Power, pero lo pueden ver tranquilo. Lo pueden ver tranquilos después. Hay algunos elementos del capítulo 3, del capítulo 4 y del capítulo 5 en este Power. Vamos a ir ahora al documento subrayado, sobre todo para estimularlos en la tarea. Como ustedes saben, la idea de la Escuela Sínodo es considerarlos a ustedes protagonistas, actores, y por eso la necesidad del trabajo asincrónico, ¿no? La importancia de que el de la tarea que cada uno realiza en su casa con los textos. Allí los tienen y es muy importante que le entren al documento. Ya tienen la estructura, tienen las principales categorías, tienen los principios hermenéuticos, como decimos, de comprensión, y tienen el documento subrayado. Les voy a enseñar algunas cosas de método, alguna cuestión de método para trabajar en el documento, que les puede también ayudar. Díganme si lo están viendo bien al Word que tienen abierto allí. ¿Lo están viendo bien? Sí. Buenísimo. Vean ustedes, ahí está el Word, que por lo general cuando uno va a la página lo tiene en PDF y se hace más difícil para trabajar. Esto que está acá se llama una barra de navegación. No sé si lo suelen usar. ¿Suelen usarlo? Los que trabajamos con Word habitualmente lo usamos mucho. Muy práctica, sí. Es muy práctica. Si estuviera cerrada, si ustedes abren el documento y les aparece así, se ponen en una palabra, por ejemplo, una palabra que sea importante. Acá tenemos los títulos y subtítulos al principio, ¿no? Títulos y subtítulos. Eso está al principio. Vean ustedes, qué interesante. Si ven aquí, por ejemplo, la palabra amor, ¿no? Yo pongo control V y me busca la cantidad de veces que aparece la palabra amor en el documento, 96 veces. ¿Ven? Esta es la barra de navegación que llamamos. Yo les digo para buscar las categorías. Acá tienen resultados de la palabra que han buscado, páginas, las páginas enteras y títulos. Esto es muy importante, porque en los títulos ustedes tienen la posibilidad de recorrer el documento entero. Si lo quieren ver más ancho, lo corren así y tienen más lugar acá para ver los títulos. ¿Ven? ¿Lo están viendo? Buenísimo.
Y siempre este buscador es para las categorías y para las ideas clave que ustedes quieren centrar en su glosario. Los títulos se pueden aunar, como estoy haciendo ahora, o se pueden desplegar como estaban, como ustedes quieran. Ahí tienen los 8 capítulos de la Fratelli Tutti y tienen la posibilidad de trabajar con los subtítulos de cada uno. Ya los subtítulos, por lo general, el Papa Francisco siempre es muy provocador con las palabras que utiliza, siempre quiere provocar la atención, llamar la atención. Son significativos para retener un poco el impacto de la comunicación en el documento. Sueños que se rompen en pedazos, ¿ven? Un subtítulo. ¿Mm? El fin de la conciencia histórica. ¿Mm? Los tenemos también aquí, pero yo se los muestro porque ustedes pueden estar en cualquier lado y pueden buscar. 96 veces la palabra amor, pero si vamos a la palabra dignidad, por ejemplo, la palabra central, 66 resultados. ¿Eh? Una palabra que yo particularmente buscaría porque estamos haciendo un curso de antropología. Dignidad humana, ¿ven? Y encontrar allí el contexto. Vamos a poner, por ejemplo, la palabra que a mí me parece muy importante, ¿eh? Porque me tocó trabajar la memoria. Ven, hay un capítulo sobre la memoria. ¿Mm? 246, 254, está aquí y aparece 14 veces. Ahí estamos. Capítulo séptimo, Caminos de Reencuentro. Aquí está concentrada toda la temática de la memoria, ¿no? En la misma línea, me interesa, por ejemplo, que tengamos alguna profundización, como curso de antropología en el capítulo cuarto. Lo teníamos también en el PowerPoint, pero ustedes lo van a ver aquí, ¿no? Vean los subtítulos. Ustedes quieren no estar concentrados en el capítulo cuarto. ¿Mm? El límite de las fronteras, las ofrendas recíprocas, el fecundo intercambio, la gratuidad que acoge. Es un capítulo en gran medida marcado por la problemática de la inmigración. Vos, por ejemplo, Alejandro, que subrayabas la necesidad de vincular lo local y lo universal. ¿Sí? Atención, el sabor local, el horizonte universal, desde la propia región. Este es un tema muy lindo en el Papa. El sabor local. Veamos, por ejemplo, acá yo tengo algún subrayado anterior que está ligado local y universal. A veces los títulos son un solo párrafo, como este, que aquí estamos un poco en el punto que hemos mencionado en la síntesis. Local y universal. A ver, alguien que quiera leer este número que le da el marco a nuestro tema, local y universal. Lo leo. Sí, adelante. Cabe recordar que entre la globalización y la localización también se produce una tensión. Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar con los pies sobre la tierra. Las dos cosas unidas impiden caer en alguno de estos dos extremos. Uno, que los ciudadanos vivan en un universalismo abstracto y globalizante. Otro, que se conviertan en un museo folclórico de ermitaños localistas, condenados a repetir siempre lo mismo, incapaces de dejarse interpelar por el diferente y de valorar la belleza que Dios derrama fuera de sus límites. Hay que mirar lo global, que nos rescata de la mezquindad casera, cuando la casa ya no es hogar, sino que es encierro, calabozo. Lo global nos va rescatando porque es como la causa final que nos atrae hacia la plenitud. Simultáneamente, hay que asumir con cordialidad lo local, porque tiene algo que lo global no posee: ser levadura, enriquecer, poner en marcha mecanismos de subsidiariedad. Por lo tanto, la fraternidad universal y la amistad social dentro de cada sociedad son dos polos inseparables y coesenciales. Separarlos lleva a una deformación y a una polarización dañina.
Bueno, está el corazón de lo que vinimos de alguna manera argumentando y subrayando, que está un poco como, acá pivotea toda la enseñanza de la encíclica en esta tensión. Por supuesto, con el modo así, con algunos argentinismos y el modo, el estilo propio del decir de Francisco, ¿no? ¿Eh? Fuerte la imagen del Museo Folclórico de Ermitaños Localistas. ¿Mm? Y ese No, tipo pero de... aparte muy al hueso de lo filosófico, ¿no? Como esa causa final que nos atrae, tiene mucho que ver con lo que, ¿no? Esta cuestión de la antropología que nosotros, desde el enfoque que tenemos como Exacto, desde la iglesia, ¿no? Eh, exactamente, Muy bueno. exacto. ¿Mm? Por supuesto, Y el no sabor. quedó nada. Sí. Hay una cosa que me está resonando de arranque, porque tengo una deformación por el camino de Carita, porque nosotros la vimos mucho Ujú, junto con Cuidar el Mundo. Fue un momento muy álgido, muy fuerte, que nos llenó como de esperanza. Y la analizamos mucho, nos ayudó mucho también. Hay un equipo que se llama Factor Francisco, sí, sí, este, sí, sí. ¿no? Nos ayudó como a focalizar la cosa. Y después, personalmente, hoy en día vivo como o sea, todo se concretó porque está el movimiento de la economía de Francisco, de los Ujú, jóvenes, a nivel ujú, mundial, el movimiento de Laudato Si, en ujú. Cáritas, todo desde la dignidad del otro, bueno, como este resurgir de la doctrina social que en la iglesia quedó muy apagado o no se fomentó desde la Ujú. catequesis, desde la formación de los laicos y demás, ¿no? Que quedó muy oscurecido. Y después hoy, personalmente, esta frustración que tengo de que fue una oportunidad que se perdió a nivel mundial, Ujú. porque el momento de la pandemia parecía que esta propuesta de Francisco fue tan buena, tan fuerte, y bueno, caímos de nuevo. A lo mejor esto es también para analizar, ¿no? Lo que es la naturaleza humana, la fragilidad de caer en el egoísmo, en el sálvese quien puede, etcétera, ¿no? Que a nivel mundial volvimos a caer en eso. Y además la dinámica pendular de las ideologías, eso también, ¿no? Que las sociedades oscilan Sí, en medio de las tensiones. Es muy difícil sostener las tensiones para vivir en un equilibrio, en una paz del orden, y sí, bueno, en medio de polarizaciones se producen estas tensiones ideológicas que derivan en mecanismos extremos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, este número, a mí me gusta mucho por esta idea, por ejemplo, de la energía moral, que es muy importante para la antropología. Ahora la clase que viene, que es asincrónica, y después, una vez que ustedes hagan esta tarea, un poquito antes de la próxima clase, que es en agosto, les vamos a subir un texto sobre la fe, la esperanza y el amor, sobre las virtudes teologales, que son para el cristiano la fuente de la energía moral, ¿no? Pero esta idea de la energía moral desde la cual hacer posible la amistad social y la fraternidad universal. Este número está muy lindo también en ese asunto. En ciertas visiones economicistas cerradas y monocromáticas no parece tener lugar, por ejemplo, en los movimientos populares que aglutinan a desocupados trabajadores precarios, informales y a tantos otros que no entran fácilmente en los cauces ya establecidos. El aliento a la economía social y a la economía popular de parte del Papa fue muy significativo en esta línea. Las cosas que vos mencionabas, Patricia, de los grupos que han sido más atentos al magisterio de Francisco que los propios sacerdotes y laicos comprometidos, ¿eh? Grupos que están ligados al compromiso con el mundo de los barrios populares o de la asistencia, de la ayuda al territorio, ¿no? En realidad, estos gestan variadas formas de economía popular y de producción comunitaria. Hace falta pensar en la participación social, política y económica de tal manera que incluya los movimientos populares y anime las estructuras de gobierno locales, nacionales e internacionales con ese torrente de energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino común. Y a su vez es bueno promover que estos movimientos, estas experiencias de solidaridad que crecen desde abajo, desde el subsuelo del planeta, confluyan, estén más coordinadas y se vayan encontrando.
estos famosos encuentros, 5 encuentros o 6, me parece que llegó a ser el sexto encuentro con los movimientos populares, iban en esa línea, ¿no? Y después vuelve a citar cosas dichas en Laudato Si o en Evangelii Gaudium, en los mismos discursos a los movimientos populares, ¿no? Yo les diría, por ejemplo, yo busqué palabras, hice este trabajito que les sugiero a ustedes usar. Por ejemplo, bien común. Si ustedes se ponen en la palabra, la subrayan y le aplican control V, inmediatamente aparece en el buscador y aparece las 32 veces que bien común aparece. Y la pueden recorrer y ver cómo en el contexto explicita estas nociones de bien común. ¿Eh? 32 veces en el documento, puede haber alguna, por ejemplo, este está bien Gustavo, subrayado. ¿Mm? ¿Sí? perdón. No, Está bien. quería que, disculpe, pero quería aclarar algo, que a partir del sínodo y como en parte conclusión, ha surgido, y con esto que tiene que ver tan importante con la dignidad de las personas, en los colegios que dependen de la arquidiócesis, del arzobispado, un proyecto educativo pastoral Ujú. que tiene un objetivo común, que es fundamentalmente la mirada, digamos, del alumno desde una integralidad, pero también de los docentes, de las familias. Hay un gran trabajo para hacer algo que es muy, digamos, muy renovador en todo lo que es la formación y la catequesis de los colegios, que no se trata solamente de horas de catequesis, sino fundamentalmente de esto, ¿no? De un proyecto educativo pastoral dentro de un proyecto institucional. Está bueno. Y de animar a hacer ejercicios prácticos de amistad social y de fraternidad universal. Competencias, como estamos haciendo. O sea, que sean protagonistas y no solo auditores, de formulaciones de otros, ¿no? Ven, acá tenemos, por ejemplo, por ejemplo, este número también es muy, muy potente, el fundamento de los consensos. No podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la ley serán suficientes. Cuando la cultura, cuando es la cultura la que se corrompe, el mundo mediado por la significación, motivado por el valor, se corrompe y ya no se reconoce alguna verdad objetiva, unos principios universalmente válidos, las leyes solo se entenderán como imposiciones arbitrarias y como obstáculos a evitar. Por supuesto que de Laudato Si podemos hacer un seminario de un año entero, ¿no? Lo que se nos propone es que ustedes puedan, en base al trabajo asincrónico, realizar una tarea de búsqueda de algunas categorías particularmente significativas de la antropología, ya les digo, ¿m? Y que en base a esa tengan un acceso introductorio, que lo tienen los dos PowerPoints y que lo pueden de alguna manera complementar en el trabajo de lectura, ¿m? Y de realización. ¿M? Ahí hemos llegado a las 11 que se ha pasado rápido, además hemos tenido esta interacción con los problemas hogareños. Así que ahí ha venido la secretaria Clarita de Los Ángeles Sosa, que se ha asomado también, está allí, saluda, ¿Cómo andan? Sí, antes de terminar, a ver si se me escucha. se escucha perfecto. Bien, bueno, antes de terminar, si pueden prender la cámara y yo saco una foto, que nos pidieron eso, y bueno, y después sí, ya termina la clase de hoy. Éramos 11 pero hemos quedado de 9 ahora. Algunos han pedido disculpas, Milena y algunos otros que tenían otro trabajo. No sé si Sí, ha estado Julián durante la clase, que es el más joven. ¿Cómo se ha seguido la clase, Julián? Bien, bien. Estoy acá, con la cámara apagada, pero estoy. ¿Te resultó muy difícil? No, ¿Pudiste seguirlo bien? sí, tranqui. Bueno, bueno, me alegra. Bueno, los que puedan prender la cámara, si saca la foto clarita. Ahí está. eh, esperé un cachito que me cargue el coso para sacar la foto.
Voy a cortar el chat, así se ve bien. Buen día, Clarita, no te salude. ¿Qué tal? Encima, como estoy grabando, está haciendo muchas cosas al mismo tiempo la computadora, por eso. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Listo. Genial. Bueno, y nos volvemos a encontrar si Dios quiere. Como ustedes saben, ahora tienen el trabajo sincrónico con el documento, con las categorías, como les decía, ¿sí? Y volvemos a tener clases sincrónicas el 16 de agosto, ¿eh? Que ahí van a tener con Nicolás, y yo les voy a subir un texto para el 2 de agosto sobre la fe, la esperanza y el amor como fundamentos de la relacionalidad. Pero hasta el 2 de agosto tienen el trabajo sobre Fratelli Tutti. Nos Muchas despedimos. gracias. Muchas gracias.